Vintage, el baúl de los recuerdos en la 106.5 FM en la Comuna de La Reina. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Vintage, el baúl de los recuerdos. Este capítulo es muy especial. Es el capítulo donde este humilde conductor, que ustedes ya conocen por 2 temporadas acá en la radio, en la anterior, la primera en televisión, se encuentra con uno de sus ídolos musicales, ¿cierto? Para repasar un poquito lo que es su trayectoria. Hablamos de un ídolo musical presencialmente y otro que también tenemos a través del teléfono, por supuesto. Le damos la bienvenida, por supuesto, a nuestro invitado que tenemos el honor de recibir, al maestro Horacio Saavedra. En primer lugar, Horacio, un gusto saludarlo, bienvenido a Vintage. Hola, gracias por invitarme y darnos un espacio a la música chilena. Eso es lo más importante. También tenemos a través de la conexión telefónica con el gran Wildo. Gusto de saludarlo, Wildo, a la distancia. ¿Cómo está? Muchas gracias por el llamado, muchas gracias, como te dice Horacio, ahí por brindarle un espacio a la música chilena. Y qué mejor invitado pueden tener ahí, precisamente que el maestro Horacio Saavedra, toda una institución dentro de la música popular chilena. La verdad, un tipo que estuvo 40 años en el Festival de Viña del Mar y ahora se luce con lo inolvidable, con la nueva ola, está en todos lados el maestro. Un lujo tenerlo por ahí. Así es, también saludamos a nuestro panelista estable, Remy Caravante, que nos acompaña desde la primera temporada que se hizo en WAP TV, en televisión, en el año 2024. Remy, un gusto de saludarte, bienvenido. Igualmente, muchas gracias, sobre todo en este gran evento, magno evento, gracias. Así es. Lo primero preguntarle, Wildo, con respecto, siempre nosotros empezamos cronológicamente, cómo empezaron con su interés musical nuestros invitados o el interés en sus respectivas especialidades, pero ahora vamos a comenzar desde el presente. ¿Cuál es el presente de usted, Wildo, y también lo que están haciendo de manera fantástica en la actualidad, cierto, con los conciertos, con los recitales, porque ahora es época justamente de aquellos, época de verano, ¿no? Sí, claro. Efectivamente, a todos los alcaldes de Chile y la Municipalidad de Chile se les ocurre hacer en la misma fecha los festivales. Entonces, de repente, claro, uno quisiera estar en lo más posible, pero no alcanza, ¿verdad? Obviamente, ni físicamente ni en el tiempo. Pero es obvio que esta es una época especial. También nosotros cubrimos un nivel etario de nuestra población importante, que son los adultos mayores, que también tienen derecho, como los jóvenes, también a tener sus recuerdos, sus instancias, sus momentos, y eso musicalmente se lo entregamos nosotros, pese a que también hay mucha gente joven que sigue este movimiento. Pero básicamente esta temporada, estas fechas son complicadas, en el sentido de que hay que coordinar, que alcancemos a estar en todas o lo más posible, porque también sabemos que después termina febrero y viene un bajón de todas las festividades. Pero, como te digo, nosotros somos parte de un movimiento importante que fue la nueva ola chilena, y un movimiento también importante de nuestra generación. Te vuelvo a decir, nuestra generación, que es una generación que ha envejecido con nosotros, pero que está activa, que tiene ganas también de pasarlo bien, ¿Te gusta los viejos? De ver al maestro Saavedra ahí, que es como el ídolo de la señora, porque ahí te va a contar. me parece muy bien. Maestro Saavedra, bueno, los inolvidables de siempre, que es un espectáculo espectacular. Tuvimos la oportunidad de conocerlo, ver imágenes también, gracias a Ricardo Fica, con el cual tenemos contacto, nos conocimos en TVR, donde yo también participo del programa La 11 del 14, haciendo algo nada que en las noticias internacionales, pero Ricardo ha hecho un esfuerzo importante y el espectáculo se ha dado de una manera fantástica, ¿no? Fíjate que fue como inesperado para muchos de nosotros. Esta fue una idea que trajo Wildo de España, al ver un grupo español muy famoso se llamaban, no me acuerdo en este momento, pero el gusto es nuestro, y lo integraba Serrat, Víctor Manuel, Ana Belén y Miguel Ríos. 4 artistas famosísimos en España. Y se juntaron todos a hacer un tipo de programa donde interactuaban y chacoteaban y hacían sus cosas, y fue muy exitoso, incluso estuvieron acá. Y Wildo, como es vivo, copió la idea, pues llegó acá
a preguntarnos a todos los de nuestra época, porque la historia nuestra es bien bonita. Nosotros somos amigos y conocidos de hace 60 años, o sea, toda una vida de amistad, de trabajo, de respeto, de una carrera musical exitosa, todo. Entonces, junto a nuestro amigo El Pollo, a los Zabaleta, los hermanos Zabaleta, que partieron conmigo grabando con los Rey Junior en los años 60, el Germán Casas, que es una institución nacional, y últimamente integramos a Gloria Benavides, que todo el mundo sabe la trayectoria de Gloria y la calidad que tiene. Pero nunca pensamos que iba a tener esta repercusión. Es más, nos sorprende, fíjate, porque no estamos en edad como para... Lo que yo digo a la gente, ya no estamos trabajando, estamos disfrutando un poco lo que sembramos en tantos años, y es pasarlo bien y compartir esta alegría y esta música, sobre todo con la gente mayor que está muy abandonada. Yo paso el aviso sin querer hacer nada de proselitismo, pero yo soy concejal de Maipú, una gran comuna, tremenda comuna, con muchos problemas y con muchos adultos. Y yo, sin ser político, me invitaron a ser concejal y soy hace 10 años concejal de Maipú por la gente mayor. Yo lo tengo muy claro. Ellos son los que me creen y me eligen. Yo no tengo aspiraciones políticas para nada. Entonces tengo una cercanía con todos los clubes de adultos mayores y veo que están muy abandonados, muy desprotegidos, muy solitos. Y de pronto ellos agradecen que los escuches o que los vayas a ver, nada más. Es tan simple como eso. Bueno, tenemos una deuda grande con ellos. Y así como te contaba, estamos disfrutando lo que hacemos sin planificarlo. Lo pasamos chanchos, recorrimos todo el país, nos llaman de todas las municipalidades, de todos los centros de adultos mayores, y lo disfrutamos, la verdad. Wildo, quería hacer hincapié en algo que usted mencionaba. Efectivamente está el público de los adultos mayores, que, bueno, los gustos musicales míos, yo escuchaba la Radio Oasis, era fanático, escuchaba a Julián García Reyes, bueno, todos los grandes locutores que también pasaron por Oasis, los grandes también productores que hicieron programas como Camilo Fernández, que también tuvo la última época en la Oasis, pero también hay gente joven, y le cuento que este programa nació con gente joven, que le gusta la música del ayer o el patrimonio en distintas formas. Hay un amigo que es uno de nuestros grandes invitados, que es Julio Vera, el DJ Mañín, que hace una fiesta que se llama Noches a Gogó, que toca música en vinilos de 45, con Sandro, con grandes artistas de Chile y también de Sudamérica. ¿Cómo ha visto también el interés, gracias a la tecnología, de la gente joven en la música chilena de los años 60 y 70? Sí, no, eso es indudable. Bueno, ahí el maestro Saavedra puede cerciorar lo que voy a decir. La verdad es que a mí me llama la atención profundamente cuando vemos a la gente cuando termina el espectáculo siempre se nos acerca, así como rockstar, a darnos la mano, en fin, y notamos también que no es solo gente mayor, sino hay mucha gente joven también, o adulto joven, que va a ver este tipo de espectáculos, que obviamente la música no tiene que por qué tener edad, ¿no? Porque si no el tango ya hubiera muerto hace tiempo, si el tango está inventado desde los años 20, pero la música, la verdad, traspasa todas las generaciones, y en este caso, en el caso de nosotros, también piensa tú que uno un poco hereda en su casa costumbres, ¿verdad?, y hábitos de nuestros padres y de nuestros abuelos. Así escuchamos música, la música que ellos escuchaban en esos momentos, las radios que ponían, los rankings, la revista Ritmo que compraban, etcétera. También la gente más joven la digería y la compartía. Así que esto es un fenómeno, no un fenómeno solo que pasa aquí en Chile, pasa en toda Latinoamérica, pasa igual. En estos momentos, Palito Ortega en Argentina está haciendo una gira hace rato, desde el año pasado, en que tiene lleno absoluto de gente que va, y va gente joven también. Por esto que te digo yo, porque la música no debería ni tiene por qué tener edad, porque si no entonces sería segmentada la música. Le gustaría solamente a los más viejos una, a los más jóvenes otra, y la música tiene una transversalidad, la verdad, una cosa muy especial. La música es muy mágica en ese sentido. La verdad es que la música te lleva a momentos especiales de tu vida, amor, desamor, encuentros, desencuentros.
Así que yo no creo que sea tan... ahí el maestro te puede contar que la gente que va bastante gente joven también a ver los espectáculos de la nueva ola. Eso también queríamos corroborarlo con usted. Fíjate que hemos hecho una cosa impresionante. Hemos llenado 2 o 3 veces el Monticello, que es un tremendo recinto. Y no van solamente viejitos, va de todo. Porque esta música nuestra se traspasa de los abuelitos a los padres, a los hijos, a los nietos. Porque van escuchando las mismas canciones siempre. ¿Cree usted también que la tecnología ha ayudado? Ahora puede uno apretar un botón y ver toda la discografía, por ejemplo, de un grande como Wildo. Yo Sí, descubrí claro. los temas que un poquito más adelante vamos a revisar suyo, que ha hecho también con su orquesta, que son fantásticos. Y también ayuda un poquito esto a la tecnología. Hace 20 años no existía YouTube. Todavía estaba recién apareciendo. Había que comprar música, había que buscar una radio, pedir un tema en una radio. Ahora todo es un poquito más Sí, al claro. alcance. Bueno, son etapas que van, claro, pasando. Yo te recuerdo que cuando partimos con este movimiento irrepetible de la nueva ola, porque no se ha vuelto a repetir y no creo que pase de nuevo, fue gracias a la radio. En los años 60, finales de los 50, pero en los 60 partió. Yo llegué de provincia y no existía la televisión. Claro. Mucho menos internet, no existía nada, eran las puras radios. Y se da el caso que en Santiago habían por lo menos 8 o 10 radios con auditorium grande que tenían show en vivo, con orquesta y con todos los artistas de la nueva ola. Ahí empezó el auge de la nueva ola. Así que yo siempre hago un reconocimiento a la radio, porque gracias a radio fue que esto prosperó y se mantiene hasta el día de hoy, por muchos años. Luego llegó la televisión en los años 70 y desgraciadamente murió la radio porque la televisión se lo llevó todo. Pero nosotros hacíamos giras en todo el país, te digo, en esos años, y era un acontecimiento porque la gente no veía a los artistas, no había televisión, tenía que ir a verlos al teatro. No, absolutamente. Entonces hacíamos giras a todo Chile, desde Arica a Punta Arenas, una época inolvidable, pero todo fue gracias a la radio. Claro, ahí empezó y por eso estamos ahora en radio. Wildo, nos queda poquito tiempo con usted. Sabemos que ha hecho un esfuerzo muy grande para estar junto a nosotros y nos gustaría que Sí, no hay problema, no hay problema. nos recordara un poquitito de unos temas que vamos a escuchar suyos. Yo he elegido 3, pero uno nos gustó desde muy niño. Yo lo vi a usted en los 80, el Sábado Gigante, que es Como Tú, que yo le mencionaba la otra vez cuando hablamos con Ricardo Fica, que ese tema lo hizo muy famoso José José en 1989, pero que usted lo hizo popular acá y a mí me gustaba mucho. ¿Cómo también explíquenos el proceso creativo de ese tema y también cómo un artista que empieza una época, por ejemplo 20 años antes, va tomando los ritmos digamos que a medida que pasa el tiempo y sale una canción que era fresca, moderna en la época, digamos muy de los 80? Sí, claro. Bueno, lo de José José ya lo he explicado algunas otras veces. Bueno, está de más que lo vuelvo a repetir. A mí ya José José el año 76, 77, cuando yo viví en México, yo viví casi 10 años en México, ya me había grabado 2 temas. Ya me había grabado cuando él pertenecía a la antigua RCA. Ya me había grabado. Y lo del Como Tú, claro, era un tema que yo había compuso a finales de los 80 aquí en Chile, ya cuando había regresado, con todo lo que contagiado además por lo que pasaba en ese momento, ¿verdad? Una canción, yo nunca pensé que una canción entre comillas simple como esa, ¿verdad? Sí debo reconocer que le puse bastante esmero a la letra, me acuerdo que me costó harto terminarla y que no me pasara de lo enamorado, lo cursi, tuviera cierta cuidado en eso. Y después tuve la fortuna, como he contado otra vez, el azar, que precisamente José José vino a un programa martes 13, tuve la suerte de juntarme con él, de llevarlo al Canal 13, en el auto, en ese momento le puse el cassette con la canción, le encantó, me dijo dámela, se la pasé y después, claro, como te digo, el azar juega mucho en eso también, porque si José José no viene a Chile a martes 13, no le hubiera pasado nunca el tema, no sé cómo se lo hubiera pasado. Usted guarda, usted guarda un cariño muy grande por José José, lo hemos visto en varias entrevistas. Mucho, y de verdad
no hay día, bueno, aquí en mi casa tengo fotos con él, no hay día que no me acuerde de él, porque, bueno, el maestro Saavedra también tuve oportunidad de conocerlo, me imagino, Sí, claro. y la verdad es que es un tipo que, si algo puedo aprender de él, imposible cantar, porque cantar como él es imposible, pero si algo aprendí de él fue la humildad, más que nada, la humildad y el respeto por el público, por la gente que le pedía un autógrafo, la gente que le pedía una foto, sin teléfono celular en ese momento, podía estar una hora firmando autógrafos, podía estar conversando con la gente otra hora. La verdad, un tipo súper, pero súper famoso y súper humilde. Y yo creo que eso es lo que más heredé de la parte que me grabó la canción, de que fui a Estados Unidos con él, de que estuve cuando puso las manos en la calle en Hollywood, fui cuando le entregaron el premio en México. Te La hizo verdad, millonario. me llevó a situaciones que yo ni soñaba, ni en sueño, ¿me entendí? Haber compartido con Pérez Botija, con Manuel Alejandro, con todos esos tipos, no, la verdad ni yo me la creo, pero te digo, muy agradecido también con José por su acción, además siempre me nombraba, siempre, no, un tipo excepcional en ese sentido. Hoy déjame contar una anécdota de Wildo que yo la supe hace poco. ¿Ustedes se acuerdan de Calderón? Tremendo compositor, tremendo autor. La canción más conocida de él es Eres tú de Mocedades. Claro. Y así, tiene cientos de canciones. Juan Carlos Calderón. Exactamente. Nos topamos en muchos lados, muchos festivales, muchas cosas. Incluso yo le hacía las maquetas a Miriam Hernández, que se las llevaba a él, y él copiaba todo lo que yo escribía, porque le encantaba como mi manera de escribir. Y él me contaba, con un poco de rabia, yo sé, que él participó en un concurso muy importante de México para hacer el himno de la Virgencita de México. La Virgen de Guadalupe. De Guadalupe. Y él no podía entender por qué llegó un indiecito con una guitarra con 2 o 3 acordes y le ganó a su canción. Y su canción la de Calderón la grabó Luis Miguel después. O sea, no tenía comparación y él no podía entender por qué le ganó a este personaje ese concurso tan importante en México. Y Wildo fue. ¿Qué recuerda usted, Wildo? No, mira, lo que recuerdo cuando me cuenta Horacio eso, él la canción que mandó a concursar en ese momento fue O tú o ninguna, el tema que grabó Luis Miguel. Pero esa era la canción de la Virgen. La letra de O tú ninguna tiene una dirección que él la cambió, después la puso para el tema del amor, porque él mismo me lo explicó, pero lo más simpático de todo esto es que cuando José puso las manos en el Hollywood Boulevard, eso que ponen las manos los artistas de las estrellas, ¿no? Que ponen las estrellas, más bien no ponen las manos, es cuando inauguran la estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Y en la noche hubo una cena, y la cena está en una mesa y así redonda, grande, y de repente llegó, me acuerdo, Oscar de la Hoya, que es un boxeador famosísimo, empresario, llegó Carlos Ponce, llegó King Clave, y de repente llegó María Conchita Alonso con un tipo así canoso, buena pinta. Se sentaron en esa mesa, que era la mesa como de los invitados top. Y después José termina, pasaron como una biografía de él, y José empieza a nombrar a la gente que estaba ahí, que hacerlo subir al escenario. Y de repente nombra a María Conchita Alonso, que era andaba de pareja con Juan Carlos Calderón. Juan Carlos Calderón es el autor de La Incondicional, de 5.000 temas. Entonces se subió al escenario y al último me nombró a mí, y también hijo de Santiago de Chile, está mi hermano, compositor, qué sé yo, subí al escenario y me acerqué así por atrás donde estaba la fila. Bueno, no te lo puedo graficar así en persona, pero por atrás me voy de donde estábamos parados en el escenario y le toco a Juan Carlos Calderón y le digo, maestro Calderón, ¿cómo está? Claro, me vio en el escenario y me saludó, me dijo, por algo está este gallo aquí arriba. Y me saludó y dije, maestro, yo he sido su salieri hace mucho tiempo y yo tengo una anécdota con usted. Y me dice, sí, ¿cuál sería? Pero todo ahí detrás, estaban hablando, yo estaba así, medio escuchando. Y le digo, mire, yo soy la persona que usted dijo, no sabe.
que había llegado con una guitarra, y yo fui el que gané el concurso que hicieron de la Virgen de Guadalupe. Oh, sí, me dijo, y me hizo así, y me dice, lo primero que me dijo, ¿tú sabes qué canción mandé envié yo? Digo, no, creo que sé. Me dijo, sí, o tú ninguna. Me dice que después me la grabó Luis Miguel. Digo, bueno, mayor todavía satisfacción, maestro. Y ya no le quise hinchar más las pelotas, o le dije ya, y me corrí por un lado. Pero sí, es verdad eso. Y siempre que cuento esta anécdota, digo, Horacio es testigo, para que no vayan a creer que... aparte que ese día cuando pasó eso, estaba los dos hijos del Pollo Fuerte, estaba Jaime Ciero también, que estaba viviendo allá, estaba un amigo mío que es abogado, estaban ahí, andaban conmigo. Así que No. una tremenda anécdota que si la cuento así, también la gente debe pensar que me estoy carriendo, pero es verdad. No, es verdad. Es verdad. Oiga, Wildo, yo le quiero agradecer muchísimo el haber acompañado en esta parte de nuestro programa. Lo dejamos invitadísimo cuando usted tenga un tiempito de acompañarnos acá en el Baúl de los Recuerdos. Te prometo que sí. Sí, te prometo que sí, estando... Bueno, ahora viene una serie de actuaciones ahí, el maestro te puede contar. La nueva ola va a estar en Coquimbo, va a estar en Antofagasta, va a estar en Teno, va a estar en el Quisco, hay un montón de partes donde van a haber participación de la gente de la nueva ola, así que los invitamos a todos a que vayan al espectáculo y apoyemos la música chilena. Así que un abrazo, gracias Horacio, y hablamos más tarde. Vale. Muchas gracias, Wildo, le agradecemos entonces. Nos vemos, muchas gracias. Ahí está entonces con nosotros el contacto vía telefónica con Wildo y hablamos justamente como tú. Tenemos también 2 temas más muy bonitos, elección sumamente personal. Esto no es solo un tema más grande de Wildo, pero vamos con ello, señor director, la primera pausa musical. De regreso, en Vintage Baúl de los Recuerdos, escuchábamos Verano Azul, uno de los primeros éxitos, grandes éxitos de Wildo. Elección personal también, La misma vía, el mismo modo, tema que presentó Wildo en la OTI 1983. Espectacular. Yo en ese tiempo, muy niño, decía, ¿por qué no ganó? Si era muy bueno. Ganaría finalmente Fernando Viego en 1984. Y como tuvo el tema que estábamos mencionando un poquito con las anécdotas de Wildo que nos acompañaba en la primera parte del programa, de manera telefónica, Remy Caravantes. Bueno, muchas gracias. Aprovechando que estamos hablando de una importancia de Chile, no puedo dejar pasar 2 hitos. En el mes de enero del año 1965 se empezó a realizar la grabación de una canción icónica que se llama Gracias a la vida de nuestra gran Violeta Parra. Claro. Y relacionado con nuestro maestro, un día 5 de enero de 1931 se hizo la primera presentación del Festival de Viña. Y relacionado con eso yo creo que el maestro Horacio Saavedra tendrá muchos que comentarnos. Adelante. Claro, y le comento, maestro, que tengo un amigo que actuaba en la Nueva Ola, era un joven rugbyista de Viña, que le gustaban los temas en alemán de Peter Krauss. Entonces se llamaba Erwin Rasmussen y su apodo era Jimmy Lane. Sí, claro. Y participó Jimmy Lane en el festival en esa primera etapa y le mando un saludo, le voy a mandar después el programa, no sé si estaba viendo en vivo. Así que también nos comentaba la buena onda que existía en esa época. En la primera pregunta con respecto a su etapa en los Rockets, que también mucha gente de buena voluntad le iba a hacer los coros, por ejemplo, a una canción de Gloria Navia o de otro artista, o háceme algo para el bajo, un arreglo. ¿Cómo era esa época de los 60? Una época muy romántica, muy bonita de amistad, porque éramos todos conocidos, todos amigos y nos ayudábamos en todo. Nos juntábamos todos los días en la radio distinta a hacer los shows en directo. Y yo tuve la suerte de participar en esos años, de hacer una carrera muy poco underground en los estudios de grabación. Porque yo creo que hay muy pocos artistas de la nueva ola de esos años que no grabó conmigo. Todos sus éxitos. Yo pasaba metido en los estudios de grabación grabando con los Rockets o con otros músicos. A propósito, hace poco se fue un tremendo artista nuestro, yo creo que la mejor voz que hemos tenido en Chile, que fue Osvaldo Díaz. Claro. Y yo recuerdo mucho, con mucho cariño a él porque mi primer arreglo orquestal grande con muchas orquestas, con muchos músicos, con violines, con tremenda orquesta, fue Ternura, el éxito que hizo él. Claro, Soy un muchacho aún. Y tú escuchas ese disco hoy día y suena precioso. ¿Ese antes de Los Caras Sucias, el éxito de Cucurina Show del 74? Fue antes, claro. Sí. No. ¿O después? No, fue después. O sea, después del 74. Sí. Porque partimos con él en el primer festival televisado, que fue
el Cugulina Show, con Claro, César Antonio Santi, con Gonzalo Bertrán. con los mejores autores chilenos que estaban compitiendo ahí. Y ahí partí yo, pues, ratoneando con los tremendos animadores. Tuve la suerte, yo nunca pensé que iba a llegar a hacer lo que hice, de trabajar con Julio Iglesias, con Luis Miguel, con Ricky Martin, con Roberto Carlos. ¿Y usted cómo llega al festival? Porque yo leí que fue gracias a Camilo Fernández, pero usted era un joven músico, digamos, director, pero Bueno, lo vimos el 71 ahí. De hecho, hay un registro que usted aparece haciendo un juego ahí con Bigote Roset, Sí, con una canción una imitación de Lica Lodivari. Sí. Exactamente. Bueno, te estaba contando que yo hacía una carrera muy underground en los estudios de grabación. Y no había televisión todavía, hasta que llegó la tele el 69, 70, y llegó un señor a la casa y me dijo, necesito que me hagas una orquesta buena, bonita y barata, para hacer un show en Canal 9 en esa época era. De la Universidad de Chile. Sí, y era un show de los días sábados con Enrique Maluenda, que se llamaba Sábado en el 9. Ah, claro, muy famoso. Que le competía a Sábado Gigante. Dicen algunos periodistas que ha sido el único programa que alguna vez le ganó a Mario, a don Francisco. Claro. Bueno, ahí como que me vieron, me descubrieron, sabían quién era yo, y luego lo otro que me lanzó a la fama, entre comillas, fue el recital que grabamos en directo con Buddy Richard en el Teatro Astor. En una de las primeras grabaciones en directo en recital se dice que quedó en Sí, vinilo en Chile. fue una grabación con la pura fe, porque en esa época no había tecnología, no había nada, los parlantes eran unas cornetas para amplificar el teatro, y tú escuchas ese disco y se grabó todo de una, en la cinta angostita, donde no podías pinchar, no podías doblar, no podías hacer nada. Como se tocó, se grabó y quedó. Así quedó. Y ese disco se transformó, fíjate, en un disco como de culto de los músicos chilenos. Y cuesta mucho encontrarlo por ahí en los persas. Bueno, ahí me vieron y me llevaron a la televisión con tan mala suerte que llegué a trabajar con Gonzalo Bertrán, con don Raúl Mata, con César Antonio Santi, con Enrique Maluenda, con todos los top, los más grandes. Yo era un cabro chico de esto. ¿Usted tenía cuántos Pero años más o menos? ¿Recuerda? Tendría 20, 22 Por ahí, años. claro. Pero las cosas me sonaban bien y le gustaba a la gente. Y por eso me llamaban todos los artistas a grabar conmigo. Javier, no hay que evitar. Bueno, recordando que estamos en Vintage, el baúl de los recuerdos, a través de Radio Dejando Huellas en Facebook e Instagram. Si quieren dejarle algún mensaje a nuestro maestro, nos pueden escribir al más 569 4403-3214. El Instagram Live también. Está en el online www.radiodejandohuellas.cl. Yo quería destacar, yo personalmente, siendo más pequeño, conocí al maestro Horacio Saavedra en el Festival de Viña. También tuve la fortuna de ir cuando se presentó allá. Y con don Raúl Mata también usted trabajó con uno de los grandes que yo admiro. Personalmente lo admiro mucho su trabajo, porque la música en la actualidad muchos se limitan al sintetizador y nada de banda en vivo. Raúl Mata empezó con la música. Era así el Discomanía. Sí, claro. Empezó relacionado con la música, ¿no? Sí. Conocía a los artistas. Quiero hacer la segunda pausa ahora, señor director, porque hablábamos justamente de la etapa, o la primera etapa suya, maestro, y vamos a escuchar justamente Playa Solitaria, que el original descubrí hoy, que era de un grupo australiano, y yo voy a preguntar a la vuelta cómo ustedes encontraron que esta canción de un grupo australiano, que se llama The Charades, después el arreglo para Barry Richard de Lois, de Barry Ryan, Rock the Boat en la clave de Bert Kaempfer, y Sin Happy Song, que ahí yo la voy a explicar, que es una canción preciosa que usted la dejó aún mejor. Soy director. De regreso en Vintage Baúl de Recuerdos, con lo que escuchamos, Playa Solitaria, que estábamos hablando, unos temas que lanzó la fama a los Rockets, que era el primer grupo suyo, ¿cierto, maestro? Sí. Después el arreglo de Lois para Barry Richard, en el famoso concierto en el Astor, Rock the Boat en la clave de Bert Kaempfer, disco de 1974, y el arreglo de Sin Happy Song de los OJs, que dicen que es el primer grupo, uno de los primeros junto de Hughes Corporation que hizo disco. De hecho, Rock the Boat es una canción originalmente de los Hughes Corporation, que vinieron a la Viña el año 78. Lo primero, el Oís y ese concierto del Astor que yo leí que Buddy estaba muy nervioso antes de salir al escenario. Estaba lleno el teatro, entonces tenía algo de nervio. Es que era el primer concierto de un artista nacional. Entonces era un desafío grande. De hecho, él tuvo que vender hasta su auto para financiarlo. Y claro, y se enfermó de la garganta y muchos decían que estaba con miedo, que no se atrevía, Y era que estaba con las puertas bloqueadas. Sí.
pero resultó todo un éxito, se llenó y hasta el día de hoy la gente habla de ese concierto porque era una orquesta grande para esa época y con señores de la sinfónica, de la filarmónica, todas las cuerdas, que lo dirigiera un cabro nuevo que nadie lo conocía, era un experimento. Y bueno, sonó. como yo, porque también no conoce nadie, yo lo llamo a usted y, con la gentileza, y todo, pero en realidad a mí me conocen en el rugby chileno, no me conocen en la parte de los tretes, yo creo. Oh, sí. Pero Bueno, pasa esas cosas cuando uno empieza sí, claro, con algo. Sí, claro. Y luego de ese famoso recital, ya vino a la televisión y el 71 me llamaron para Viña, para el Festival de Viña. Fue mi primer festival. Yo siempre repito esto un poco, no es por disculparme, pero me acusan mucho de que yo estaba pernado en Viña políticamente. Y no, pues yo llegué en plena Unidad Popular el año 71. O sea, me mamé los momentos más terribles y complicados en la Quinta Vergara. Uno en particular el 73 cuando actuaron Sí. Quilapayún con los quincheros. con los quincheros, Y tuvimos dice que que- parar. claro, porque les tiraban cosas y caían al foso de la Sí, orquesta. sí, se suspendió ese festival y así de grave. Pero el trabajo mío es la música. Y yo sé que me volvían a llamar y me volvían a llamar porque sabían que la orquesta iba a funcionar, se olvidaban de la parte musical, que ya había que escribir apurado. Yo lo escribía todo apurado, las cortinas, la obertura, el show. Porque había muchos músicos con capacidades, quizás mejor que yo, para ese trabajo. Pero la constancia mía y la responsabilidad mía de no... Yo aprendí muy joven de estos maestros, pues de Raúl Mata, de Camilo Fernández, de Gonzalo Bertrán, de que en televisión no se televisan disculpas. No. Ahí tienen No. que estar las cosas y tienen que sonar las cosas a la primera y por eso yo creo que me llamaban todos los años, porque sabían que iba a funcionar. Usted, lógicamente, es un hombre que sabe mucho de música. Recordaba también a Camilo Fernández que, por ejemplo, una vez yo estaba viendo ahora el programa en la Quioteología en el año 80, lo subieron a YouTube, creo que lo animaba Julio López Blanco ese año. Y él, por ejemplo, hablando con Greg Gaynor, Grupo Casablanca, sí, hablaste con tal persona. Yo sé, pero ¿cómo este caballero conoce la gente de los sellos? El Casablanca era el sello más famoso del mundo en ese momento en la música disco. Sí. Y yo quería también, aprovechando esa anécdota, hablar de su influencia musical, porque a usted efectivamente le gustaba muchísimo Bert Kaempfer, usted conoció a Ray Conniff y también apreció su música, pero también usted, por ejemplo, escuchó el soul porque muchos de sus arreglos en los años 60 y 70 tienen ese tono soul que empezaron en su época en Estados Unidos, la Supremes y muchos otros grupos soul y Bueno, funk. el ejemplo más claro es la cortina que yo le robé, entre comillas, a Earth, Wind & Fire. ¿Cuál? No, El ta, 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 Ah, para- esa La clásica era- intro del la festival. clásica que Esa era de Wind and Fire. es de Earth, Wind & Fire. Yo nunca he pretendido decir que era mía. Oh, Yo sacaba cosas de grupos que yo disfrutaba y que me gustaban. De ¿cómo se llamaba? Lágrimas, sudor y lágrimas. Sangre Soberana. También algo le así. sacaba cosas de ahí, de Chuck Mangione y de Chuck Mangione Earth, es Wind un & Fire. jazzista espectacular. Claro, entonces tú sacabas pedacitos para hacer cortinas. Porque no tenías tiempo de pronto de hacer, para un festival como Viña tenías que hacer 20 o 30 cortinas. Y así sale Que la canción que la típica del obertura, festival. claro, que la cortina para los animadores, que cortina para los premios, cortina para el animador, para los humoristas. Había que tener cortina para todo. Y así sale la famosa, que usted una anécdota que la ha contado mil veces, que es cuando le encargan hacer la canción del festival y también la tuvo que hacer muy muy rapidito, que la famosa Viña Soul Festival, que es el tema característico de TVN. Sí, esa fue una obertura que me pidieron muy apurado y la hicimos con Ever Lobato. ¿Te acuerdas de Ever Lobato? Sí, famoso. Y llegamos a grabar a última hora. Están esperando el ballet, están esperando los videos, todos los artistas para montar la obertura de Viña. Y cuando fuimos a poner las voces, nos dimos cuenta que nos faltaba letra. Viña es un festival, música junto al mar. Y el coro dijo, bueno, hagamos la. Oye, y quedó así, a mí me da una vergüenza después de escucharla, porque ¿cómo tan pobre? Que ¿Cómo no no tenía- teníamos más? Y no sé, estas cosas No, pero había un segundo coro que decía, vamos al festival por televisión nacional. Claro, pero claro. el Sí. puente es lo que no Pero alcanzaron. eso fue lo que le gustó a la gente que hace el marketing y la venta y toda esta cosa. Po. Y así quedó, que iba a ser la abertura de un año y quedó como clásica hasta el día de hoy. Oye, y para cerrar la conversación sobre los temas, Sing a Happy Song, que es una canción disco de los OJs, suena tan fresca, tan moderna para 1980, para el auge todavía, sobre todo en Sudamérica de música disco,
que me hace, esto es una cosa que le quería preguntar hace mucho tiempo a usted. ¿Usted también sintió el disco, lo encontró atractivo, bonito? Pero ¿en qué momento usted, y a todos nos pasa, que la música popular en una época esto ya no lo entiendo? Mi papá nació en 1940, falleció en 2018, que es más de casi mi papá. Dice que le gustaba, ¿cómo se llama esto? Elvis Presley, Bill Haley, pero cuando escuchó los Beatles, yo llegué hasta acá. Dije, no lo entiendo esto, esto es tarro para mí, no me gusta. A mí pasó el 2004, llegó en reggaetón desde Puerto Rico, no, hasta aquí llegué con él. Y ahí me fui para atrás, empecé a buscar música anterior, el rock and roll, que los amigos del sol, que los amigos del beat. Pero, ¿cuándo cree usted ese tránsito de la música de los 70, 80? Usted dijo, parece que las cosas ya no están tan buenas. Esto le pasó también al creador, a Cornelius, que fue el creador de Soul Train, el famoso programa de baile de Estados Unidos, cuando apareció el hip hop. Esto no lo entiendo, se acabó el programa. Terminó con el programa que era exitoso. Claro. Yo no entiendo el hip hop, así que yo llegué hasta el disco y el fan y se acabó el asunto. ¿Cómo fue el proceso ese? Son modas, y hay que respetar los gustos, y para todo hay gustos. A mí no me puede gustar la música que se usa ahora, que escuchan ahora mis nietos, mis hijas, mis chicas, porque si tú le pones atención, primero no es con participación humana, es todo con computador, todo con máquinas, todo con mentiras. Y cualquier persona puede cantar, y sin ser cantante. El ejemplo más claro es el del Conejo Malo. Claro. Que es horrible. Y no pueden cantar en vivo ese autotune. Pero tienen un respaldo y una industria detrás que mueve por todo el mundo y te obligan, y los niños se acostumbran y lo escuchan. A mí me da mucha pena que dejarles este tipo de música, porque yo me quedo con la cosa humana y hecha a mano, diríamos. Y en el caso suyo, por ejemplo, cuando aparece el hip hop, aprovechando el ejemplo de Dan Cornelius, cuando aparece el hip hop quizás es el límite, porque por ejemplo uno puede, ahora por ejemplo se cumple un aniversario más de We Are The World, y una música una canción de los 80 que es fantástica, en 1989 se producía música fantástica, pero quizás el hip hop fue el inicio de que está cambiando esto y yo ya parece que ya no. Un poco, yo creo que lo peor fue cuando llegó el reggaetón. Yo tenía la esperanza que fuera una moda y que pasara luego, porque esa cosa de hacer música repetitiva con un puro acorde, con un puro machaque. Un autotune. Sí, claro. Ahora cualquiera en la casa puede hacer música, si eso es verdad. Y el peligro de la inteligencia artificial esta es que se hace todo, hasta a ti te van a robar la voz. No, claro. No, y yo puedo apretar, quiero una canción de amor que diga esto y esto. Y te la hacen. ¿Qué le parece? O sea, no hay creatividad, no hay autores, no hay cariño, no hay amor, no hay sentimiento ahí. Esa es una industria. No, absolutamente. Remix, en la parte final se nos iba volando el tiempo. Sí, se fue volando el tiempo. Quedamos cortos, la verdad. Quedamos bastante cortos. Bueno, decirle, maestro Saavedra, yo creo que a nombre de muchas personas, de hecho acá por el WhatsApp me decían que lo admiraban mucho, que esperaban verlo de nuevo en el festival. No, estuve 38 años en Viña. Pero sigue siendo un ícono que está al fuego. Sí, amigos, pero ya el festival no es lo que era antes. Es otra cosa. Ahora es un programa de televisión para la juventud. O sea, no es comparable. Yo no digo que sea mejor o peor. Incluso cada vez menos protagonismo en la orquesta, en la Teletón misma. Ponen una cortina. No hay alguien. Yo digo, al menos una banda, pero está todo grabado, apretan un botón y suena todo. O sea, ya se cambió. Bueno, es la moda ahora. Pero no, cuando la gente me dice vuelva a Viña, pero ¿hacer qué si ya estuvimos 38 años haciendo la música bonita en directo, en vivo? Pero recuerde, maestro, que estamos volviendo para atrás. Por eso está vintage también. Muchos jóvenes están volviendo. Eso es lo bonito, maestro, que retomando el tema que hablamos con Wildo, que hay muchos jóvenes que gustan de esto. Sí. Jóvenes, yo tengo otro amigo que lo invitamos al programa, que es un investigador de la música de los 60, y está tocando, él es bajista, con una banda de los 60 de rock que se llama Los Sacros, de la época de los Mac, de los Vidrios Quebrados. Y toca con Los Sacros de esa época. Entonces, es la esperanza que nos queda, la gente que gusta de la música Déjame antigua. Contarte como anécdota, que yo en la época de la pandemia, encerrado en la casa y aburrido, sin poder hacer nada, empecé a ver que tenía acumulado, pero miles y miles de equipos, instrumentos, discos, vinilo y cassette, caja y caja de cassette. Y lo ofrecí. Y le hicieron chupete. O sea, yo decía, ¿a quién le va a interesar esta cosa? Bueno, pero la gente vuelve a lo antiguo, vuelve a escuchar lo que era análogo. No todo el mundo quiere la música digital. O se quiere ocupar se pierde la magia, se pierde la esencia, el hecho de poder tener el control. O sea, por ejemplo, si hablamos de Spotify, YouTube Music, tienen canciones,
el tema que pueden cambiar las ediciones cuando quieran. Entonces yo quiero, no sé, por dar un nombre, quiero la versión de Los Prisioneros del año 84, con esas fallas de sonido, con ese sintetizador. Y ahí está el vinilo, ahí está el vinilo. Y el vinilo está presente y el cassette también. Y eso es lo bonito, que mucha gente en la era digital ha lógicamente compartido, ocupado esta era para compartir la música de esa época. Yo quiero agradecerle, maestro. Ha sido un honor poder recibirlo y haber podido compartir con usted. Sabemos también la distancia que tiene que cumplir de su trabajo allá en Maipú, acá en La Reina, pero muy agradecido, invitado en cualquier oportunidad que usted quiera. Gracias por acordarse de nosotros y tener siempre la música chilena primero. Eso es lo importante. Remy Caravante. Muchas gracias, maestro Saavedra. Para mí sigue siendo un maestro. Para todos, por supuesto. Y para eso estamos acá en Vintage, el baúl de los recuerdos. Que el tiempo no se olvide, que la magia no desaparezca. Nos vamos a encontrar en los próximos capítulos. Nos quedan 2 capítulos para el fin de la temporada. Muchas gracias, señor director. Perdón por la pasada de tiempo, pero hay que decirlo. Valió muchísimo la pena. Nos reencontramos el próximo miércoles. Muchas gracias por acompañarnos. Chao, chao. Esta fue la hora de los recuerdos en Radio Dejando Huellas, la radio de La Reina. La próxima semana, Vintage abre su túnel del tiempo para repasar la música, las costumbres, las máquinas y los objetos del ayer. Vintage, el baúl de los recuerdos en la 106.5 FM, la radio de La Reina.